Un ratito para hablar de una técnica que aplicada a la práctica clínica ofrece excelentes resultados en diversas disfunciones, incluso en patologías, por ejemplo, adicciones. Hablamos de efectos secundarios, por ejemplo, de medicación en casos oncológicos, en casos de pérdida de peso, ansiedad. Bueno, en definitiva, una ayuda terapéutica para nuestra salud, tanto física como mental. Pues vamos a hablar precisamente de un referente, o con un referente, de hipnosis terapéutica. Un hombre con más de 40 años de experiencia, además laureado, formado con excelencia, tanto como hipnoterapeuta, como dirigiendo además el gabinete Blue Day. Se llama Horacio Ruiz, aquí le saludamos. ¿Qué tal, Horacio? Bienvenido. Pues volvemos a encontrarnos después de un montón de años, volvemos ¿verdad? a reencontrarnos. Seguimos en la carretera. Seguimos en la carretera y no nos rendimos. Mil veces que caigamos, mil veces que nos levantamos, Chimo. Así es, eso es un lema que Horacio tiene por lema de vida y viene de su etapa de más joven, aunque ven que luce estupendamente, de su etapa como boxeador, aunque aquí viene desde luego en calidad de prestigioso hipnoterapeuta. Hablaremos de qué es esto de la hipnoterapia, pero primero, porque me da la sensación, Horacio, no sé si converges conmigo, que hay como mucho bulo, no sé, mucho espectáculo. También antes hablábamos del show alrededor de la hipnosis, pero ¿qué es la hipnosis? Vamos a definirlo primero. Mira, Chimo, la verdad es que la hipnosis se puede explicar de muchas maneras, pero la manera más sencilla, más elemental es un estado alterado, modificado de la conciencia por el que pasamos todos los días, desde que nos levantamos, cuando nos levantamos por la mañana con la sonolencia, tengo que madrugar, me levanto 5 minutitos más, ni estar dormido, ni estar despierto. Hay una actividad bioeléctrica del cerebro de ondas alfa o zeta, de duermevela, eso es un estado hipnótico. Cuando estás viendo la televisión, un programa que te fascina, estás identificado totalmente con el programa y te olvidas de ti mismo, y eso te hace sentir determinadas emociones, determinadas reacciones mentales, tal. Eso es hipnosis. Cuando estamos con nuestra pareja haciendo el amor, si lo hacemos bien, eso es estado de hipnosis. Cuando estás enfadado, cabreado, angustiado, con pensamientos anticipatorios, ansiógenos, negativos, etcétera, etcétera, es hipnosis. Todo lo que sea identificación con algo o con alguien, sobre todo con hipnotizador, a través del verbo, el uso de la semántica, como decía Kroger, la palabra, cómo te influye, entonces eso se llama hipnosis. Por ejemplo, imagínate que yo ahora pierdo me vuelvo medio loco y te empiezo a insultar. Tú te cabreas y montamos un cipro. Eso es hipnosis. Eso es hipnosis. El campo de fútbol, Ajá. El fanatismo, que si ha sido penalti, que no ha sido, eso es hipnosis. Ahora, en ese caso sería más colectiva, ¿no? Claro, hipnosis colectiva, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? En el contexto hipnótico, de terapéutico, que es el que nos interesa, es un estado de calma y de tranquilidad, donde actúa más el hemisferio cerebral derecho, imaginación, creatividad, etcétera, inhibición cortical, la mente consciente interviene menos. Ver las cosas con más claridad, y ahí es donde comienza la hipnosis para programarte hacia el logro de objetivos. Ahora veremos qué objetivos. Vamos a ver qué objetivos, porque son realmente bien interesantes. Pueden tener, desde luego, usos terapéuticos, de hecho lo tienen, y ahora me gustaría que nos hablaras de hipnoterapia, ese concepto, digamos, la hipnosis aplicada a la práctica clínica. ¿Para qué sirve? Y digamos, ¿cómo se hace? ¿Cómo hacéis los hipnoterapeutas para aplicarlo en la práctica clínica? Existen 7 u 8 escuelas de psicología oficial. Los psicólogos en el mundo de la psicología clínica, científica, etcétera, empezaron a dilucidar y a discutir acerca de cuál de las escuelas de psicología, cognitiva conductual, sistémica, familiar, gestal, etcétera, etcétera, cuál de ellas era la oficial, la científica. Llegaron a una conclusión, Chimo, para que te des cuenta. Toda psicoterapia, cognitiva, conductual, etcétera, toda psicoterapia realizada en el contexto hipnótico, es decir, si hipnotizamos primero a la persona, según los estudios de metaanálisis, Smith, Skirner, Cardeña y un montón de psicólogos clínicos, determinaron en los estudios de metaanálisis de los años 80 que cualquier acción terapéutica que se realice en el contexto hipnótico resulta más eficaz, mejor y más profunda y más eficiente. Se necesitan menos sesiones para resolver los problemas. Eso lo dice la ciencia, no lo digo yo. Y en ese contexto hipnótico, digamos, ¿qué se hace para modificar, digamos, conductas? Por ejemplo, se me ocurre en caso de adicciones, o que queramos modificar conductas, mala relación con la comida, mala praxis alimentaria, que también puede generar realmente muchos problemas. Sí, digamos, ¿qué hacéis? Digamos, ¿cómo es esa reprogramación, por así decirlo? Bien, los vendedores de espectáculos, mercenarios de las terapias, sobre todo la hipnosis, dirían que es el poder de uno, la hipnosis que es un poder, no, tonterías aparte. Antes de hacer que una persona alcance una meta, un objetivo, adelgace,
incluso en intervenciones quirúrgicas, van a extraerle una pieza dentaria, una señora que va a dar a luz. Cuando se utiliza la hipnosis, lo primero que hay que cambiar es la perspectiva que tiene la persona. Cambiar el estado de conciencia. Erickson, uno de los grandes médicos, psicólogos y practicantes de la terapia, la llamada hipnosis ericksoniana, decía, cuando tú cambias el estado de conciencia de una persona, le cambia la perspectiva y le enseñas a mirar en la dirección apropiada, es cuando puede utilizar el potencial de la mente inconsciente. Y aquí, Chimo, la mente inconsciente juega un papel importantísimo que en psicología oficial, por desgracia, lo consideran un constructo, no una realidad. Entonces, desde Sigmund Freud, pasando por Carl Gustav Jung, llegando hasta nuestro Premio Nobel de Medicina que practicaba la hipnosis, don Santiago Ramón y Cajal, con su mujer, y llegando a Milton Erickson, nos dicen que la mente inconsciente, que para mucho, para la psicología oficial, no deja de ser un constructo, es, como decía Jung, nuestra amiga, nuestro consejero, nuestro aliado. Todos tenemos un gran potencial en nuestra mente inconsciente, pero no la utilizamos, no la conocemos, no la practicamos, no nos enseñan. Cada uno de nosotros, decía don Santiago Ramón y Cajal, puede convertirse en arquitecto de su propia mente. Inhibir el córtex y activar el subcórtex significan, en términos psicológicos, que estás trabajando desde la mente inconsciente, fuente de recursos, creatividad, etc. Lo dicen grandes autoridades, desde las investigaciones de Freud, pasando por Jung, pasando por Milton Erickson, el inconsciente. Entonces, la hipnosis es la llave. Fíjate lo que te digo, hipnotizar a una persona es utilizar una llave para entrar en el inconsciente, fuente de recursos y creatividad. Y a partir de ahora tenemos por qué, cuando cualquier cosa se hace en estado hipnótico, resulta más eficaz y más eficiente. Se me ocurre, Horacio, por ejemplo, que cuando tenemos una intuición, vendría de ese estado inconsciente. Es decir, ¿y por qué lo he sabido? No lo sé, he tenido como una anticipación, ¿no? Porque ahí está más activo el hemisferio cerebral derecho, imaginación, creatividad. La mente consciente racional no está dormida, que cuando estás hipnotizado pierde la conciencia. No, hombre, eso es mentira. Ya. Pero está pasiva. ¿Y quién actúa? El inconsciente. ¿Y qué es el inconsciente a nivel físico? Pues el tálamo, el hipotálamo, sistema límbico, el cuerpo calloso, que une los dos hemisferios. Todo eso es la intuición y la creatividad. Cuando se dice, tengo un problema, no sé cómo resolverlo, el típico consejo, vete a dormir, consulta con la almohada, y al día siguiente ya tienes la respuesta. Porque la mente intelectual, con tanto rollo y tanta confusión, está aturdida, actúa el inconsciente, como dices tú, actúa la mente, la intuición. La glándula pituitaria, la glándula pineal, parece ser que tienen un poquito relación con esa parte de intuición, de saber las cosas. Así la neurociencia, desde luego, lo explica, más allá de cómo explicaba Horacio, que no es un constructo, es muy real, lo hemos experimentado todos, ¿verdad? ¿Y las regresiones hipnóticas? ¿Qué son y para qué se utilizan? Madre mía. Sí. ¿Es una pregunta larga de contestar? No. Es un proceso complejo. Yo acabo de realizar una regresión porque he regresado a encontrarme contigo, que ya nos vimos hace tiempo. Ah, eso sería una regresión de andar por casa, por así decirlo. Cuando yo regrese a Logroño, que voy a ir ahora a Logroño, con mi pareja, con mi mujer Ana, que está aquí, vamos a regresar. Eso es una regresión. Vale. Pero en el contexto es regresar, por ejemplo, a la infancia, regresar a la adolescencia. ¿Por qué? Porque quizá tuvimos una infancia muy dura, muy difícil, y nos tocó un padre alcohólico, maltratador, un hogar disfuncional, unos traumas, unas violaciones. Tienes que regresar en el tiempo y en el espacio que se procesa en tu mente y en el inconsciente. Todo es ahora, todo es presente. El inconsciente es atemporal, no hay futuro ni pasado. Por lo tanto, si has sufrido malos tratos cuando tenías 12, 13 años, puedes tener 40 y puedes ser campeón de karate, pero tendrás un complejo de inferioridad que no lo has tratado. Entonces, regresa. En el otro contexto, regresar al útero materno. ¿Regresar para sanar? Claro, para sanar. Vale. ¿Por qué? Pero si hay algo que ocurrió hace 40 años, sí, pero el inconsciente no lo sabe. El inconsciente es ahora. Ya. Ahora te sigue condicionando y afectando aquello que ocurrió físicamente hace 40 años o 20 años y ahora lo puedes solucionar. Regresar, y esto es un tema que algunas grandes autoridades como Stanislas Groth y otros de los padres de la psicología transpersonal nos dicen, ojo, que esta visión transpersonal, más allá de lo personal, más allá del ego, nos puede dar una información del inconsciente, sus potencialidades extraordinarias. Podemos recordar la experiencia intrauterina, y otro día que me invites amablemente, te explicaré con más detalle cómo se puede hacer una hipnosis al útero materno. ¿Podemos volver hasta ese momento, Horacio? Y acordarte con pelos y señales. En algunas personas facilidad, en otros más difícil, y en otros que se cierran mucho en miedos y en bloqueos, pues a lo mejor ellos mismos se boicotean. Se puede. Y luego,
Luego, a veces, y esto es un gran enigma, dar un salto en el tiempo y en el espacio, y cuando le estás hablando, e incluso hipnotizado, le preguntas dónde estás, qué época es, qué ves, te van dando explicaciones como si realmente estuvieran en otra época y te van relatando cosas que supuestamente vivieron en algo que ellos viven como vidas pasadas, que yo no lo voy a discutir. Yo no sé si existen las vidas pasadas o no. Yo tengo mis propias experiencias, pero al interpretarlas puedo ser muy subjetivo. Yo puedo vivir algo y decir, esto es una vida anterior. Otra persona te dice, no, hombre, eso es déjà vu. Bueno, eso es el síndrome del héroe. Lo viste en las películas. Claro, claro. Sea, ¿no? Te quiero decir, muchas películas que has visto, muchas historias que están ahí, sueñas con ello y crees que es una realidad. No. Ahora, a mí lo único que me importa es que recuerdes lo que recuerdes. Te sirve, me sirve a mí como profesional y a ti como paciente, digamos, para resolver el miedo y la fobia que está ocurriendo constantemente en tu vida, que no logras tener una buena relación, que fracasas en los negocios, que fracasas en la pareja, que te ves que no tienes suerte, que le echas la culpa a las circunstancias o a quien sea. No, son cosas que tal vez han ocurrido en vidas anteriores, se han quedado enquistados con una especie de arquetipo que te rige y está condicionando tu vida. La prueba, y hay muchas investigaciones de psiquiatras que se han dedicado a hacer regresión también, sobre todo en Estados Unidos, que el regresar a supuestas vidas anteriores te sirve para comprender el porqué de los problemas del presente y resolver el asunto que hasta ahora ni con la psicología oficial, ni con la psiquiatría, ni con ninguna técnica se ha resuelto. Vengo yo, te hago hipnosis y empiezas a tener una comprensión distinta. ¿Solucionas el problema? Pues ya está. A mí qué me importa que sea una realidad histórica o no. Lo importante es que a ti te ayuda, nada más. Si sana ese trauma... Claro, ya está. Y soluciona el problema. En Estados Unidos hay una corriente de psicología que trabaja mucho con esto, pero también una corriente de psicología que dice que esto es una mala praxis, que despierta falsos recuerdos. Depende. Si yo hipnotizo a una persona, ¿cuál es tu problema? Esto y esto y esto. Hacemos esta regresión, se ve viviendo una hipotética vida anterior, le ayuda a comprender y trascender el presente. A mí que me importa que no haya sido realidad. ¿Has solucionado el problema? Sí. ¿Eres más feliz? Mejor. ¿Te relacionas mejor con las parejas? Sí. Pues adelante. Bueno, y además te va bien para perjudicas a nadie. Para gestionar emociones, para sanar también mentalmente, pues ¿por qué no? Claro. Nos dices que la hipnosis sería, digamos, aquí lo tengo escrito para no equivocarme, facilitador de recursos y habilidades, sería como un coadyuvante. Por tanto, ¿en qué contextos hemos hablado, por ejemplo, de adicciones? Hemos hablado incluso de algún tipo de enfermedad, de patologías, has hablado de algún tipo de dolor, etcétera. ¿Cuáles serían los más de uso más habitual, Horacio? Bueno, una de las ramas donde más se ha utilizado la hipnosis es oncología. En oncología. El Hospital Monte Sinai de Estados Unidos es uno de los pioneros en tratamiento de la oncología del cáncer y es uno de los sitios, de los lugares médicos donde más se ha trabajado. En el Gregorio Marañón de Madrid, me consta, yo tenía algunas personas que venían a que yo les ayudase, eran amigos o los había enviado pacientes que los enviaba el doctor Jiménez del Oso, como médico, como psiquiatra, tenían un cáncer, y dice, bueno, pues el Gregorio Marañón, el hospital, es el que, según el protocolo científico oncológico, los trata. Pueden recibir ayuda con la hipnosis, aunque ya no en el sentido de que le voy a curar el cáncer, ojo, sino que le voy a ayudar a sobrellevar el drama, la angustia, el miedo, la preocupación que significa que tengo cáncer. Una cosa es que tenga cáncer, la otra cosa que lo tenga. Las terapias son muy duras también, claro. Claro. Entonces, la hipnosis sirve, como hemos dicho antes, coadyuvante, amplificador, te ayuda. Siempre te va a ayudar a descender el nivel de la angustia, del miedo, de la preocupación. Y muchas veces cuando ni la morfina consigue solucionar el dolor, con la hipnosis se trabaja para que el umbral del dolor descienda. Hay muchas pruebas, muchas investigaciones que se han hecho. Yo también tengo casos del Gregorio Marañón tratados con personas en el campo de la ciencia, de la política, en el campo del mundo laboral, en Iberia, personajes muy importantes, ¿no?, que han venido a recibir ayuda, tratamiento oncológico médico, con el doctor Pérez Manga, el director del Gregorio Marañón en aquella época del tema de oncología, y yo les acompañaba, hacía con la hipnosis, con unos resultados extraordinarios como paliativos del dolor, mejorar la calidad de vida, etcétera, etcétera. Y puedo contarle en otro día que nos veamos, que es muy interesante, diagnosticada desde el Monte Sinaí hasta el Gregorio Marañón, 8 o 10, 12 meses de vida por ese tipo de cáncer, metástasis, todo el proceso relacionado con todos los órganos internos de la mujer, la procreación, metástasis, 2 meses de vida, cáncer de hígado. Y esto, fíjate lo que te voy a decir, oración a la Virgen Almudena, poder de sugestión, ¿no? Alguien diría, en el aspecto religioso diría, fe, yo no voy a discutir, el que crea en Dios, con quien le da gana.
Yo diría, en psicología en hipnosis hablamos del poder de la sugestión y algún día lo podremos desarrollar. Bien, entonces, si a través de su fe en la Virgen y a través de la hipnosis y la visualización, en lugar de 2 meses que han dicho los médicos, el diagnóstico médico llega a prácticamente 10 años que le pide a la Virgen, por unas razones muy concretas, muy específicas, repito, para mí todo encaja, empieza y termina en el campo de la sugestión, pero el que crea que es la Virgen, y el que crea que es la ciencia. ¿Qué pasa ahí? En hipnosis se puede hacer todo ese tipo, y se está haciendo. No estoy hablando de salvar vida, o sea, de que el cáncer cura el cáncer. No. Te va a ayudar psicológicamente y físicamente. Y aquí me viene una persona que sea sugestionable para entrar en hipnosis, lo puedo demostrar ahora mismo. Si tenéis, que venga alguien aquí, le clava una aguja de parte a parte sin el más mínimo dolor, habrá una mayor vasoconstricción, se sangra menos. Si tienes que extraerte una pieza dentaria, la podemos hacer sin anestesia química, con anestesia hipnótica. Yo te hipnotizo, le doy una orden a tu cerebro de que duerma esta parte y te extrae una pieza dentaria sin el más mínimo dolor. Porque confío en ti, pero escucha, no sé si, al 100% todo el mundo no. Ya. Aquí hay otra aclaración. Hay personas que entran en estado de hipnosis, que se puede hacer todo esto, y hay personas que por miedo, por lo que sea, no entran. Punto. Está claro. No estoy vendiendo varita mágica, pero estoy hablando de realidades. Se llama Horacio Ruiz, hablamos de hipnosis en su vertiente clínica, en su vertiente de ayuda precisamente, o como ayudante, facilitador de habilidades también, para la autoestima, para la motivación, en fin, para un montón de cosas. Gracias por acompañarnos, Horacio. Ha sido un placer. Llega como cada día la previsión del tiempo y luego Juanma Romero con toda la actualidad deportiva. Nos vemos mañana. Feliz tarde.